Celebramos el Domingo de Resurrección y es un honor que usted nos acompañe hoy. Si viene por primera vez como invitado, siéntase en su casa. Oye, es que en Quemuel nos sentimos felices de que usted esté acá. Espero que la palabra de Dios sea relevante para su vida. Y le recuerdo de que nos reunimos a las 7:30, a las 9 y a las 11 de la mañana, todos los días domingo en este lugar. Vamos en esta hora, y si nos ve en redes, pues qué bendición que está viéndonos en redes. Le esperamos un día por acá. Gracias. Vamos en esta hora a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Quizás la primera reflexión es pensar si en algún momento, como Jesús lo hubiera pensado en la cruz, valió la pena. Porque hoy es muy fácil celebrar o conmemorar, pero cuando hemos estado en situaciones difíciles, no podemos dejar de pensar si valió la pena. Valió la pena todo lo atravesado, valió la pena todo lo vivido, valió la pena salir humillado, tal vez de un lugar donde uno quiso hacerlo mejor. ¿Habrá valido la pena realmente cada esfuerzo, haber resistido tentaciones como las que Jesús resistió cuando el Satanás le mostró todos los reinos de la tierra, para terminar arrastrando una cruz? ¿Valió la pena realmente? Esa es una reflexión que todos tenemos, sentir de que un día pude haber ayudado a alguien a levantarse a la orilla de un estanque en Betesda, pero al día siguiente pude estar siendo crucificado. Que un día pude perfectamente trabajar como carpintero. ¿Si habrá valido la pena dejar aquello que era mi profesión por algo que el Señor me llamó a hacer? No entendiendo que lo que significaba era respuesta, y viendo a otros tal vez no entender y criticar y señalar lo que es la causa del individuo. ¿Cuántas veces uno reflexiona, hay veces con cruces en la cabeza, con espinas en la cabeza, si valió la pena? Esa es la reflexión importante, saber que hubo un periodo de marea donde parecía que todo se hundía, y de repente cuando invocamos al Señor esa marea se convirtió en calma. ¿Habrá valido la pena realmente atravesar esos tormentos para terminar en un monte extraño, oscuro, siendo crucificado? ¿Habrá valido la pena extender mano, usar de lo que uno tiene para bendecir a otros, así sean 5 panes y 2 peces? ¿Habrá valido la pena todo el esfuerzo establecido alrededor de la obra, demostrar realmente, hermano, el haber pensado que desde el nacimiento probablemente hay cosas que ya están establecidas y uno las atraviesa en su inocencia o en su madurez o en su vejez? Esa es la primera reflexión de la enseñanza de esta mañana. Si pudiéramos cada uno decir que así como valió la pena salir humillado a pesar de cualquier cosa, a pesar de haber redimido a otros, a pesar de haber extendido las manos, a pesar de haberle predicado a una multitud en un monte y dándoles enseñanzas y lecciones de vida como fue el sermón del templo, Y todas esas cosas pudieran pasar por la mente del Señor Jesucristo. Cuando en algún momento nos preguntamos,
si todo lo que vivimos o lo que somos realmente tiene sentido. El destino de Cristo fue entrar en gloria del lugar donde salió humillado. Y nos toca a nosotros hacernos una pregunta, quizá la pregunta más intensa de nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de alguna u otra manera el Jesús, hermano, resucitado, el Jesús histórico, el Jesús cultural, el Jesús religioso, ¿cuál es el Jesús que nosotros debemos tener o entender? ¿Qué quiere ese Jesús que nosotros seamos o hagamos, hermano? Cuando uno reflexiona realmente, quizá el primer punto es si vale la pena. Cualquier cosa alrededor de lo que usted viva en el Señor vale la pena. Y nunca debe arrepentirse, ni quejarse, ni lamentarse de algo fundamental en la vida del individuo. Y es que conoció a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, hermano. Y el conocerle ese día marcó su vida. No habrá otro día tan trascendental o tan importante para usted o para mí. Ese día es el mejor día. Sin embargo, no solo se trata de quedarse con la hermosa vivencia de haber recibido a Cristo, sino que creo que esa experiencia de caminar con Jesús, el Jesús resucitado, es la que cada uno de nosotros debe tratar de vivir diariamente. Los procesos de la vida siempre van a querer ahuyentarnos de Jesús, siempre van a pretender que no entendamos de qué se trata la vida cristiana. Pero cuando permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros, hermano, las cosas son perecederas, sobre todo nuestra fe. Puedo ver rostros de personas y cuando yo lo veo acontecimientos, veo el día que le pasó una cosa, veo en alguien aquí el día que chocó, veo el día en que pasó una crisis financiera, porque los veo y creo que a muchos les conozco y sé algunos eventos, pero también puedo decirles que les he visto perseverar, les he visto buscar empleo por meses y parece que no había, pero de repente se abrió una puerta. Los he visto luchar con padres, con finanzas, con hijos, con todo. Y sí les puedo decir algo, vale la pena. Ahora, cuando uno tiene esa primera respuesta, entonces tiene que plantearse esa pregunta: ¿quién es Jesús para uno? Porque es el Jesús de la iglesia a la que hoy los domingos no lo creo. Creo que debe ser el Jesús de nuestra vida, en el cual debemos plantearnos muchísimas cosas o replanteárnoslas si es necesario. Le doy un ejemplo, ese Jesús que hay que aprender a descubrir, hay que descubrirlo, por ejemplo, en la sencillez. La sencillez es algo que muchas veces se nos ha olvidado. Un ejemplo sencillo esta semana, nuestra hermosa vacación, y digo hermosa porque no es por lástima ni por compadecer, la disfruté mejor que cualquiera, fue quedarnos en la casa, todos los días casi tuve actividad o en alguna cosa, y compré un día de estos una piscina de esas inflables, de que uno le da un infarto cuando la está inflando. Y ahí estaba, y el gran océano en que pasó la Claire fue a la piscina. Y hermano, en esa piscina, en el patio, mire, hemos disfrutado. Un día me dijo: papá, metete. Y sí, es que quiero una ballena, me dijo. Entonces, y dije de todo, lo siento, delfín. Pero mi punto es, y yo estaba ahí disfrutando y decía: qué sencillez más hermosa y qué grandeza en la sencillez. Cuando hay gente que está amargada, tal vez porque no pudo hacer un viaje o porque no pudo ir a otro lado o porque no tenía, y uno tiene que aprender, hermano, la gratitud de ese Jesucristo que nos enseña a caminar en la sencillez, ese Jesucristo que nos enseña a que veamos las cosas espiritualmente, que no las veamos carnalmente, ese Jesucristo que sí nos permite celebrar y hacer todas aquellas cosas, porque dice que todo me es lícito pero no todo me conviene, pero nos mueve en el sentido de poder discernir y de poder interpretar los tiempos y sobre todo disfrutarlo a Él. Hermano, hay veces venimos a la iglesia enojados, cargados, peleados, y nada debe ser más importante que la presencia de Dios. Se lo dije en alguna ocasión: qué bueno que venimos a la iglesia y tenemos amigos o tenemos un ministerio o tenemos actividades, pero hermano, este es un lugar donde la presencia de Dios fluye y usted tiene que tomarla. Eso tiene que ver con el Jesús que uno tiene que plantearse en mi vida. Ese Jesús no lo hago por los niños, no lo hago por los papás, no lo hago por el pastor, no lo hago por los hermanos, lo hago por Jesús, porque hermano, Jesús para mí no es parcial. Está bien el Jesús histórico, está bien el Jesús religioso, está bien el Jesús social,
Pero sobre todo, el nombre sobre todo nombre trasciende cualquier filosofía o cualquier tiempo, porque Él es para siempre. Y ahí es donde debe venir la aceptación y decir: Señor, lo que soy, lo que estoy, lo que tengo es tuyo. Y puedo entonces celebrar la resurrección, porque si no nos alegra la resurrección de Cristo, no nos va a alegrar nada. Hermano, hay gente que es alérgica a la felicidad. En serio, tiene un minuto de felicidad y le da picazón. No la soporta o no soporta ver a otros felices. No entiendo. Pero hermano, si no te alegra la resurrección de un Salvador, estás en problemas. Porque eso te tiene que llenar absolutamente. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no tenés oposición suficientemente buena para destruir tus sueños. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no hay enfermedad que te gane, que no hay proceso difícil que no, hermano, sea superado, y que es cuestión de tiempo y de paciencia y de actitud, la decisión de entender. Y entonces entiendo quién es Jesús para mí. Jesús para mí, cuando estaba planteando este mensaje, implicaba también el que me ha acompañado en algunos procesos de la vida. Estoy predicando con otra Biblia nueva que tengo, pero esta la quise traer ahora. Dice, le puse en la dedicación que me autodediqué en 1900 a saber cuánto. Dice: esta es la Biblia que me ha sostenido en los tiempos más difíciles de mi vida y me ha llevado a través de su lectura a los puertos seguros donde Dios me da descanso. Ha sido como un flotador para un náufrago en un océano profundo. Juan Carlos Hasbún, pastor. Y debe ser vieja porque tiene el teléfono, el primer celular que tuve. Y que digo ahí que doy recompensa si la pierdo. La he perdido un par de veces y gracias a ese número la he recuperado. Pero eso es Jesús para mí. Y yo quiero invitarle que sea para usted. Si hoy es cool, fresh, ser cristiano, no es eso. Fíjese que esto es como un proceso, como cuando uno entra en una crisis o una dificultad y la primera oración es: Señor, ¿por qué estoy atravesando este problema? Señor, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Y claro, Jesús, igual que lo veíamos con el Padre y Jesús, claro que Jesús tiene la opción de decirte: pues en el nombre mío ahora voy a quitar a todos tus enemigos y voy a hacer que se mueran esos desgraciados y voy a hacer sacarte adelante. Y querés esta cantidad de pisto, pues te voy a dar por 3 veces. Y querés este marido, pues te voy a dar 3. No, eso no. Pero me explico, o sea, Dios tiene la capacidad de mover, para agarrar a patadas, quitar todos tus obstáculos y todas las cosas que son de estorbo. O tiene Él la opción de venir y decir: no, hijo, es necesario que atraveses la soledad. ¿Quién ha experimentado la soledad en la vida? Es dura, ok. Y la soledad no se alegra con 7 gentes en un bar. Eso es mentira. Pero ¿quién es? Entonces dice Jesús: te voy a acompañar. Y en ese proceso, ahí va, mira, contigo. Y hay dolor, sí. Hay incertidumbre, sí. Hay desesperanza, por supuesto. Pero al final es como que te dice: vaya, Juanca, mucho gusto. Te atravesé en ese proceso. ¿Qué preferías? ¿Que apartara todo para que no te pasara? ¿O sentir que te acompañé durante todo el proceso para que vieras mi mano y mi amor? Y estoy seguro que todos los que hemos atravesado una circunstancia complicada o difícil en la vida, diríamos: Señor, jamás, por ningún motivo, quisiéramos, Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste, no haber atravesado una situación, porque nunca hubiéramos descubierto que tú estuviste con nosotros, que tú nos amaste primero y que tú nos acompañas en todos los procesos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿El sacaguas? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Dios? ¿Quién es Jesús para usted? Porque de eso usted se tiene que plantear su cristianismo. Hay gente que para gente que Messi es un Dios. En serio, terrible. Hay gente que un futbolista, sea del equipo que sea, no estoy criticando al señor Messi, es un genio. Borren eso después. Pero, hermano, cada uno, y hay gente que admiramos. Pero Cristo no es de admirar, Cristo es de vivir, Cristo es de experimentar. Y cuando usted se plantea quién es Jesús, entonces puede entrar, hermano, a entender la resurrección. La resurrección pasa en un periodo determinado. En estas semanas especiales es triste ver cómo grandes e inteligentes y pensantes canales de televisión le dan espacio a gente que nunca leyó la Biblia. Veía un tipo que decía: es que mire, quiero explicarle, la Semana Santa nunca existió. Yo me quedé viéndolo para ver qué sabiduría decía.
Nunca existió. Es más, dijo, los eventos de la Semana Santa están suscitados en una serie de años, pero que fueron condensados en una semana para que la gente lo entendiera. Y por eso habla la Biblia de la Semana Santa. Y yo me quedé oyendo y le decía, primero, la Biblia no habla de la Semana Santa. Segundo, sí pasaron en un periodo determinado menor de 7 días. Tercero, hermano, sí acontecieron exactamente como están establecidos. Cosas interesantes de esa semana para que entendamos al Jesús resucitado. Número 1, Jesús entraba y salía de Jerusalén con frecuencia. De hecho, él era rabino, tenía el título, había estudiado en una de las escuelas rabínicas. En segundo lugar, el día que él entra a Jerusalén, donde es recibido de una manera especial por la gente que grita Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, despertó el rebalse en 2 o 3 grupos que estaban hartos de cualquier otra cosa que no fuera tener ellos el control religioso y social, y tuvieron miedo. Y dice la narrativa que estaban en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. No sabían cómo hacer, estaban en la duda. ¿Y cómo vamos a hacer? Si lo vamos a capturar, vamos a hacer lo otro. Y de repente dicen que sonó el timbre y tocó la puerta y llegó el mayordomo y les dijo: don Caifás, ahí viene un señor que dice que se llama Judas. ¿Quién es Judas? Que dice que es discípulo de Jesucristo. Y entonces lo pasan. Y de la boca de Judas, o sea, a Judas no fueron ellos los que lo mandaron a llamar, sino que él se fue a ofrecer y decirles: miren, yo sé que es lo que ustedes quieren y ¿saben qué? Yo se los puedo dar. Negociaron un maldito precio de 30 monedas de plata y de alguna u otra manera llegaron a un acuerdo de cómo debían ser los acontecimientos en ese día. Y como, hermano, se da tan rápidamente, el evento siguiente es que después de un rato donde estaban cenando y donde él está en el monte de los olivos, aparece Judas besando al maestro. Lo besa para que lo identificaran. Inmediatamente procede la orden de captura, y al proceder la orden de captura, Pedro humanamente saca la espada para defender a su Señor, lo cual es muy hermoso y loable. Le corta la oreja a un individuo llamado Malco, pero Jesús nos enseñó ese día algo: las cosas espirituales se pelean espiritualmente. Nunca las cosas espirituales se pelean carnalmente. Siempre, hermano, hay que tener la capacidad de ver en el espíritu. Y cuando le digo ¿quién es Jesús para usted?, otra respuesta es aquel que me permite interpretar las cosas como Él las interpretaría. ¿Por qué? Porque entiendo el ímpetu de Pedro, pero no era el ímpetu de Pedro, sino que era la capacidad de Jesús de decirle: tranquilo, porque sobre las cosas humanas, hermano, he visto las cosas espirituales. Aquí cuántas veces hemos visto momentos donde decimos quizás no vamos a sobrevivir. Hemos visto gente padecer y decir: no, esto quizás se acabó, apaguemos las luces y vámonos. Y siempre decimos: hermanos, no, porque Dios no ha terminado, porque Dios tiene un propósito, porque no hemos visto ni la cuarta parte ni la uñita de todo lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Y como Dios no ha terminado con ustedes, Dios no ha terminado con la iglesia, porque el Señor que completa la buena obra en usted, ¿sabe qué va a pasar? La va a concluir un día, y la satisfacción de decir la obra está concluida, por ejemplo, nos lo da Pablo en el ejemplo cuando dice: la carrera he acabado. Estamos rodeados de gente que anda acabando sus carreras antes de tiempo, que viven renunciando a sus ministerios, a sus proyectos, porque están cansados, porque están hartos, porque el debate puede ser de 40,000 cosas por las presiones, sí, pero no vas a tener el privilegio de decir: la carrera he acabado, la victoria la he alcanzado. Sobre ese punto, el Jesús resucitado nos enseña una lección ese día. Día siguiente, 5 cosas. El miércoles lo explicamos con detalles. Hermano, no hallaban cómo justificar el arresto de Jesús. Punto 1, lo llevan a la casa de Caifás. Y comienzan los latigazos ahí en el lugar que se llama La Antonia, que hoy es una escuela pública en Jerusalén. La fortaleza de Antonia realmente es una escuela, y es como que usted toca el timbre aquí en la Escuela Urbana Mixta República del Uruguay, y toca el timbre y quiere ver dónde latigaron a Jesús y mueven los pupitres para que uno lo vea. Así funciona hoy en día. Pero en la fortaleza de Antonia es hermoso. ¿Por qué? Porque esa era parte de la casa de Caifás. Y comienzan los latigazos, y comienzan: ¿y qué hacemos? Y comienzan en el gran interrogatorio y le dicen: ¿sabes qué? ¿Verdad que tú eres el Cristo? Y la respuesta de Jesús es tan simple: si tú dices que lo soy, vas a decir que soy, el
Eso, hereje. Y si no lo soy, igual vas a decir que no estoy respetando, así que pensá lo que querrás. Ese es el gran caso para Cristo. El gran caso legal, hermano, era blasfemia. Y lo llevan a donde Poncio Pilato. Y después de que Poncio Pilato analiza el caso, dice, si este señor no tiene nada, no es culpable, no lo entiendo, regrésenselo, otros latigazos. 40 menos 1. Porque la ley romana decía que si te daban 40 latigazos quedabas libre, pero si te daban 39... te podían seguir latigando porque nunca llegaste a los 40. Lo llevan de regreso a la casa a Herodes, se lo llevan al rey Herodes. Y Herodes, que lo odiaba y no lo soportaba, el nieto del que había dicho cuando nació, avísenme a los reyes magos para mandarlo a adorar yo también, y no quería eso. Resulta de que lo que les dice el mismo Herodes es, no, si este no tiene ningún caso, si yo no entiendo por qué lo han capturado. No importa, tanto era una palabra santaneca, tirria, no sé si la entiende usted. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Ok, tanto era en la insistencia que lo mandan de regreso donde Poncio Pilato. Y al mandarlo de regreso, otra vez es que él es un blasfemo, porque él dice que es el Cristo, que no sé qué, y le dice. Entonces Poncio Pilato, en esos acontecimientos de ese día, toma una decisión complicada y nefasta. Porque dice, yo no tengo capacidad de juzgar a un hombre inocente. ¿Saben qué? Tráiganme agua, y hace, como hoy dirían los evangélicos, un acto profético, ¿verdad? Y se lava las manos y dice, lavadas las manos, no es la sangre de este hombre sobre mí, sino sobre los que lo condenan. Y sabe, pero antes había dicho, vamos a celebrar en esta Pascua que vamos a liberar a un tipo, y ustedes escogen o a este o al otro, y todo el mundo a Barrabás, a Barrabás. Dicha la barra que quería la alianza, digo a Barrabás. Entonces, sobre eso aparece algo nefasto. Porque Poncio Pilato dice, me lavo las manos. No en la historia bíblica, sino que en la historia universal hay un escritor que documentó a Poncio Pilato después de ese acto. Triste, hermano. Triste darse cuenta que este hombre fue denigrado como patricio romano, fue enviado a una provincia del norte de África, fue más denigrado y terminó en el oprobio, en la burla y casi vendido como esclavo. Poncio Pilato tuvo la oportunidad. No sé si al final se hubiera cumplido, porque estaba establecido en la Escritura que se iba a cumplir, pero es diferente que se cumple contra su voluntad a que uno se haga a un lado. Esta es una lectura para ustedes y para mí, porque uno tiene que aprender a sentar posición en las cosas. Uno no puede no sentar posición o ser de la mayoría por el simple hecho de evitar las presiones. Hubiera sido maravilloso que Poncio Pilato no solo hubiera dicho me lavo las manos, sino que hubiera dicho yo no estoy de acuerdo y me opongo, punto. No lo permito. La lectura de ese día es interesante. Y ese día, hermano, termina obviamente en el oprobio, termina en la injusticia humana de crucificar a un inocente. Es crucificado, él expira, se calcula a las 9 de la mañana, hora de día viernes, conmemorativo previo al Shabbat. El Shabbat, las escuelas de esa época no lo celebraban como las de ahora, sino que se celebraba entre las 9 de la mañana, 10, 11 de la mañana del día viernes a el domingo en la mañana, o sea, casi el sábado y parte del domingo. Hoy se celebra de viernes a mediodía, sábado, ya a las 5 de la tarde en Jerusalén están abriendo los restaurantes, los bares, los cines y todo, porque ya terminó el Shabbat, pero en ese tiempo era hasta el amanecer del domingo. Y cuando se dice 3 días, no es porque sean 72 horas en reloj calendario gregoriano, 3 días porque era el día del Shabbat, el día que conocemos como sábado de gloria, y amaneció, y la resurrección en el día domingo, el primer día de la semana. Entonces a eso se refiere que fueron 3 días, no 72 horas. Y sobre ese sustento es donde entonces Jesús es puesto en la cruz y es asesinado. Todavía existe un debate sobre si él se dejó morir, si él murió o si fue muerto. Al final la lectura es que murió, pero aquí viene el punto, ¿por qué murió? Quiero agregarle algunas cosas que son muy interesantes sobre esto. Personajes alrededor de Jesús en estos días, que creo que valdría la pena que conociéramos algunos. Y quiero comenzar, hermano, para que entendamos el concepto sobre el grupo de personas que estuvieron alrededor de Jesús en su muerte y en su resurrección. Voy con el primero. María. Lo he dicho desde este púlpito y desde donde me invitan a predicar sobre el tema. Creo que los evangélicos hemos cometido un error histórico y una falta de respeto contundente al no darle el lugar a María, la madre de Jesús.
Creo que dentro de todos los personajes bíblicos merece absoluto respeto, merece respeto, y creo que no hemos visualizado bien cómo se interpreta a María. Le voy a dar un ejemplo. La película The Passion of Christ de Mel Gibson, que me parece una de las más espectaculares películas alrededor de la pasión de Cristo, y que lastimosamente le costó a él su carrera de cinematografía, porque se vengaron de él por la manera en que juició a los judíos por haber juzgado a Jesús, y los dueños de Hollywood son familias judías. Entonces, de alguna u otra manera le trajo una consecuencia que lo acabó prácticamente. Pero en esa película hay una escena que a mí, entre toda la película maravillosa, no me convence mucho. Es esa escena donde está haciendo Jesús en la cruz, que va, y usted ve la escena de María que va llorando. Mónica Bellucci, excelente actriz italiana, no sé si usted la ha visto, ahí está en YouTube, la puede ver. Pero de repente, hermano, en esas escenas usted ve a María a la distancia, pero la ve como compungida, autodestruida, abandonada. Esa quizás sería la palabra. Pero en la realidad, María no va así. María le acompaña, pero la perspectiva es diferente, porque casi le va dando ánimo a Jesús. Casi le va diciendo, la verdad es como quien dice: tranquilo, hijo, ya va a terminar. Acordate de Alma, acordate de Francisco, acordate de Sergio, acordate de Margarita, hacelo por ellos, ya casi, acordate de Jenny, tené paciencia por Fabricio. Pues, tranquilo, hijo, está por terminar. Casi es la figura de una persona que en su dolor de madre se está tragando su dolor. ¿Por qué? Porque le está acompañando a que complete el proceso. Y esto es bien importante, porque, hermano, ¿cuántas veces a nosotros nos toca sacar fuerzas de donde no la tenemos? ¿Cuántas veces uno necesita que lo animen, que lo inflen? Pero a uno le toca inflar a otros. Claro, si estaba llorando la madre por la crisis, pero ella sabía, estaba clara cuál era el propósito, y lo acompaña etapa a etapa, y a tal grado que en la cruz está ella y otro muchacho. Este se llama Juan, segundo personaje. Juan es interesantísimo. Hermano, ¿qué hace que usted le pierda el gusto a las cosas, espiritualmente hablando? Si algo he tratado, pero me revelo, hermano, a vivir oyendo cosas negativas. Un día le dije a alguien: no soporto, puede ser que sea verdad, no me importa. A mí me toca ver lo positivo en la gente. A mí no me toca ver que la picardía, a mí me toca ver lo bueno, porque me toca a través de lo bueno hacerlo más grande. A mí me pueden decir que fulano, que sutano, y yo en mi mente, no, yo conozco a ese fulano, y sabe que probablemente ha tenido sus luchas o sus momentos, pero yo por eso no te voy a ver mal. Si usted supiera todo lo que me han intentado contar de algunos, usted se quedaría frío. Ahora, quien quiere venir a hablarle mal a este hombre de un miembro de su iglesia, por la puerta lo saco, no se lo permito. Creo que es importante no caer en el juego del chambre. Creo que es importante no caer en el juego de esos jueguitos baratos. No, pero mire, algo que es bien importante en Juan, y es la inocencia, y lo que estoy hablando. Uno puede sostenerse así en la medida que uno mantiene cierto nivel de inocencia. Sí, pastor, pero ¿existe la maldad? Por supuesto que existe. Sí, pero ¿existe la picardía? Por supuesto que existe. Sí, pero ¿existe la gente fregada? Por supuesto. Pero si yo no mantengo esa vejiga de inocencia en algún momento de mi ser, yo no puedo pararme aquí, porque entonces voy a estar parando aquí viendo cuánto pisto tiene usted, o viendo cómo piensa usted, o viendo qué provecho le puedo sacar, o viendo qué movida puedo hacer con usted. Y de alguna u otra manera le invito que usted también tenga esa intención de vida para las cosas espirituales. Le invito que pueda decir como Juan, en medio de un día donde ser cristiano era, no me corrigieron al final en el segundo culto, se dice eder o yeder o leer mal, alguno de esos tres, porque los tres me dijeron, bueno, es que dicen que se dice yeder, yo no digo así, pero la Real Academia, bueno, la cosa es que smell not good, ¿verdad? Pero ser cristiano era igual a que olieras mal, a que no te vieras bien. Los demás discípulos se difuminaron. ¿Por qué? Porque, hermano, no podían arriesgarse a no ser políticamente correcto. No podían exponerse ¿a qué? A que fueran juzgados igual que Jesús. ¿Pero qué tenía Juan? Inocencia. ¿Qué edad tenía Juan? 13, 15 años.
Si era un chiquitín. Y cuando uno tiene esa edad, como que le valen las cosas, pues. Y casi el consejo de su servidor, hermano, en este momento, es que usted tiene que entender que aunque alabo y celebro la madurez, en algún momento las cosas espirituales tienen que llevarlo a que ciertas cosas en la vida le valgan. ¿Y cómo? No, pero no que le valgan las cosas de Dios para el mundo, que le valga lo que el mundo piense para las cosas de Dios. Yo como no tengo Facebook, sino que una fanpage, no puedo ver, pero de vez en cuando, no sé por qué, hay veces como que hay fallas en el sistema, como que el señor, ¿cómo se llama? Zuckerberg está hackeando su información, y de repente veo, y honestamente, yo digo, a mí no me afecta ver redes que usted está celebrando, que se está bailando semichulón, que está con una cerveza, que está haciendo un montón de cosas. Pero yo digo, ¿y por qué no en la mismo Facebook que usted tiene, donde exhibe esas partes? ¿Por qué, por ejemplo, no exhibe su fe? ¿Por qué no exhibe un versículo bíblico? ¿Por qué no exhibe un texto? ¿Por qué no se exhibe aquí en mi iglesia que le damos vergüenza? ¿Y por qué un bar no le da vergüenza? ¿Ah? ¿Y por qué el karaoke no me da vergüenza? ¿Ah? Digo. Solo me pregunto. Es que me voy a sentir expuesto. Exacto. Ese pudiera ser el planteamiento. Y el planteamiento es que a Juan, hermano, probablemente por su edad, no pensó todo lo que los demás pensaron. Y al no pensar todo lo que los demás pensaron, ¿a dónde estuvo? En la cruz, siguiendo a Jesús. Y se da un momento culminante, hermano, que yo hubiera querido tener un dron a la par de Jesús para ver la escena desde los ojos de Jesús. Cuando dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y fíjese que eso es tan interesante, hermano, que después de este periodo, María se mueve a lo que hoy conocemos como Turquía, antes Constantinopla, y establece su vida ahí. De hecho, hay una iglesia, hermano, donde se asume, cuando usted va a Turquía, donde se asume que ella estuvo. Y curiosamente, Juan tomó tan a pecho la voluntad de Dios, que él se separó, porque usted no lo halla casi en el libro de los Hechos ni en los demás evangelios, en la vivencia de la iglesia. Prácticamente parece que el que estuvo en la cruz se hizo a un lado. ¿Pero qué estaba haciendo? Cuidando a la madre de Jesús, cual mandato le había dado Jesús. Y Juan vuelve a aparecer años después, cuando escribe en la isla de Patmos el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y esto también es trascendente. Porque hay veces, hermanos, estamos desesperados por hacer las cosas ya, y todo es a su tiempo. Todo es a su tiempo. Hermano, yo veo esta congregación y yo alabo a Dios porque nos ha tomado el tiempo que Dios ha querido para que estemos reunidos. Pero hace 20 años éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí, de aquí para allá era la iglesia. Todo es a su tiempo. Tu vida, todo va a ser a su tiempo. Que Jehová te va a desamparar, jamás. No te desesperes. Toma agua. Espera en Él. Alabale. Espera en Él. Quieto, todo es a su tiempo. Entonces veo en la lectura de este individuo que recibió un llamado en la cruz, lo tomó, y 40, 50 años después aparece. Es más, los discípulos decían que Juan no iba a morir, porque Jesús dijo que éste iba a vivir hasta que Él regresara. Entonces decían, no va a morir. ¿Por qué? Porque Cristo va a regresar, o antes de que éste se muera va a venir Cristo. A lo que se refería a Él es que Él no iba a morir, porque Él iba a ver el final de los tiempos, porque Él iba a dar la revelación para que escribiera el Apocalipsis. Entonces, que se está cumpliendo. Tercer personaje, Simón de Cirene. Este es aquel personaje que este iba a Metrocentro, hermano. Este ¿qué de fe tenía? Este es como que algunos de ustedes que quizás hace un rato le dijeron, ¿querés ir a almorzar? Vaya, le dijo, y se arregló, pero vamos a ir a la iglesia antes. Ay, dijo usted, qué manera más barata de engancharme. Ok, cóbrele bien el almuerzo, oye, no se preocupe por eso. Pero Simón de Cirene andaba en las fiestas de Jerusalén, y de repente, debido a que el martirio de Jesús era tan agudo, en una de las caídas le dice, como lo vieron así, cholotoncito, le dijeron, vení, acompañarlo en la cruz. Un momento, hermano. Estas no son misiones para toda la vida, son misiones específicas. ¿Sabe cómo le llamo yo? Sentires. ¿Qué es eso? Dios me pone a hacer algo por alguien. ¿Y por qué me voy a resistir? ¿No te ha puesto el Señor el sentido de comprarle comida a alguien? ¿No te ha puesto el Señor el sentido de darle un pisto a alguien? ¿No te ha puesto el Señor el sentido de darle un abrazo a alguien? ¿No te ha puesto el Señor algo? O sea, Simón de Cirene, hermano, lo único que le dijeron, lleva la cruz.
¡plac! Y se la echó y le acompañó al Señor, hermano, un pedazo. Porque en la siguiente estación de la Vía Dolorosa uno se da cuenta que ya lo separaron. Ya estuvo, misión cumplida. ¡Qué privilegio de tipo! ¿Quién de ustedes no haría todo lo que fuera, dar todo lo que tiene por sentir que acompañó a Jesús en el martirio un ratito? En 20 metros, 1 metro de aliviarle, llevar la carga de la cruz. Y Simón de Cirene es ese personaje. La aplicación para mí es, hermano, hay cosas que son para toda la vida. Ser pastor es maravilloso. Yo le agradezco a Dios. Pero hay misiones que no tienen que ver con el pastorado, tienen que ver con la actitud del cristiano. Hay veces me pone el Señor ir a visitar a alguien y de la nada le caigo y ring, sí, ¿quién es el pastor? Niño, guarden todo, boten todo, que no sé qué. Échenle candado a la refri. No dejen que sean cosas inapropiadas y lo que fuera. Pero de repente, perdón pastor, pero es que la casa era un caos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Claro, es mi misión. Y aquí viene, fíjate que el Señor solo me mandó ese minuto a orar. Y yo no soy de los que llegan a la hora de la comida, hermano, no se preocupe. Pero me gusta llegar y tomar cosas específicas. Simón de Cirene, eso fortalece. El penúltimo, José de Arimatea, impresionante. Este sí tenía mucho que perder políticamente hablando. Era discípulo de Jesús y solo aparece una vez en la Biblia, cuando se cita que en la Biblia él es, ¿cómo se llama? El que va donde Poncio Pilatos y le dice, y créanme, para entrar acá pero hay que ser amigo del hombre. Ese demuestra que tenía un roce político y social de altura. Y dice, haceme un favor, sí, a Poncio Pilato, papá. Quiero que me deje el cuerpo de Jesús. Quiero que lo destrabé de ahí y quiero llevarlo a mi sepulcro. Hoy el cementerio de moda creo que es Montelena, ¿verdad? Cada 20 años cambian. Entonces, ok, y quiero llevarlo a mi sepulcro nuevo y limpio. Ahí lo quiero llevar. ¿Qué carácter de hombre? ¿Por qué? Porque desde una perspectiva diferente a Juan, no por inocencia, pero sí por determinación sabía que era. Y pide el cuerpo de Jesús en medio de una crisis. Y eso trae respeto. El que le quede esta lección de José de Arimatea, sustentar posición de fe en medio de grupos no cristianos siempre te va a traer respeto. ¿Ok? No, fíjate, el domingo no puedo, porque por trabajo hay responsabilidades. Yo tengo en la iglesia gente que es bartender de lugares y me dice, mire pastor, ese es mi trabajo. ¿Y qué puedo hacer? Dele. ¿Y qué hago si hay un hermano de la iglesia? Hágase loco. Le digo, pues sí. Sírvale agua en lugar de vodka. Y que le diga el Señor te cambió. Es que mire, hermanos, de todo se ha vivido en una iglesia, es maravilloso. Pero bueno, mi punto es que este hombre determinó posición. Y esto es bien grande. La lección para usted y para mí es aprender a determinar posición, a sustentar quién es usted, aunque usted tenga un trabajo de responsabilidad, no lo digo en el sentido despectivo, mundana, porque usted sabe que religioso yo no soy, ¿ok? Pero si usted tiene ese sentido de trabajo, es su trabajo, ¿qué va a hacer? Pero sustente posición de fe, y eso es bien importante. No crea que lo van a despreciar, no crea que lo van a rechazar, al contrario, se va a ganar respeto. Y el último personaje, gigantesco, espectacular, vaya por favor al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó.
porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Varias enseñanzas y dejé a María Magdalena al final por una poderosa razón. El Evangelio, según San Mateo, dice de que llegaron temprano al sepulcro María Magdalena y la otra María. El Evangelio, según San Marcos, dice que llegó al sepulcro María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé. En el Evangelio, según San Lucas, dice que llegó María Magdalena, Juana era la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y era quien sostenía financieramente el ministerio de Jesús, y María, madre de Jacobo. Y en el Evangelio, según San Juan, dice que llegó María Magdalena. La verdad que como son distintas ópticas se aprecia de manera diferente, pero no se contradicen. Pero en los 4 se sustenta que era una mujer la que había llegado. ¿Quién es? María Magdalena. Ahora, pongámonos malos. Aquí hay varios abogados entre nosotros. No lo digo por ustedes. Pero si yo quisiera sustentar con picardía, con alevosía, con mentira, que Jesús había resucitado, yo tenía que demostrarlo a través de testigos que habían visto a Jesús. La primera que yo descartaría es María Magdalena. Y le voy a dar las razones. Número 1, María Magdalena, de la cual habían salido, ¿cuántos demonios dice la palabra? 7 demonios. Era alguien que estaba entregada en las cosas del Señor. Sin embargo, su reputación socialmente no era la mejor. Y al no ser su reputación socialmente la mejor, la descartaba. ¿Por qué? Porque la gente no iba a respetar el decir de alguien que tenía historia. Punto número 2, el hecho de poder decir que María Magdalena, hermano, era mujer. ¿Cómo así, pastor? Desde la perspectiva religiosa, porque ninguna mujer entraba jamás en una sinagoga o en un templo. Es más, si hoy va usted al Muro de los Lamentos, lo que usted va a ver es hombres. Y a un lado hacen como un pedacito del último tapial del muro para que ahí se metan el montón de personas llamadas mujeres a ver a los hombres. Es para mí hasta chocante eso, porque yo entiendo que Jesús ya quebró eso. O sea, Jesús le permitió el ingreso a la mujer a las iglesias. La primera fe en la cual se le permitió a la mujer el ingreso a un templo fue en el cristianismo. Y eso es hermoso. Por eso dice en un texto, que Pablo dice a la mujer que cae en la congregación. Así dice, ¿verdad? Pero era novedad, era espectacular, y ahí dice que calle, no lo dice de la perspectiva legos, sino que dice la leos en el original. La leos es bla, 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 wiri, wiri, legos es enseñar. Entonces no es que se le prohíba enseñar o predicar. Entonces esa es la exhortación que Pablo sustenta. Y María Magdalena, como no ser judía practicante, no podía atestiguar de la fe. Y el tercero, en el Código Romano las mujeres no podían atestiguar en ningún juicio, no tenían ni ese derecho. Entonces, creo que si esto hubiera sido una conspiración para fingir que había resucitado el Señor, el testigo menos, hermano, correcto era mujer y mucho menos María Magdalena. Pero se ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le había dado a ella o le dio ese privilegio? ¿Y por qué en los 4 evangelios? Hermano, son varias cosas. No tengo una respuesta única y probablemente usted tenga una mejor que la mía. Pero creo que en el perdón que había recibido María Magdalena, ella lo había entendido. Porque alguien que no ha pecado no sabe lo que es sentirse perdonado. Pero alguien que ha pecado big sabe lo que es experimentar el perdón de Cristo. Alguien que siente un día que le ha fallado a Dios, a la familia, a sí mismo,
Ese día solo te queda pedir misericordia. Y ese día sentir que sos perdonado, que sos perdonada, es lo más maravilloso. Y el perdón acompañó a María Magdalena sobre eso. Punto número 1. Punto número 2, esa percepción maravillosa de decir que en María Magdalena había, hermano, y esto es algo que usted tiene que tratar de entenderlo, un respeto y amor genuino al Señor. Creo que el cristiano no define su verdadero respeto o amor genuino al Señor. Todavía, creo que todavía somos vulnerables. Fíjese la escena, ella fue la que vio, salió corriendo a decirle a los discípulos llegaron, no vieron nada, se asustaron y de ahí se fueron a decir los demás, pero ¿quién se ve compungida? ¿Quién se ve llorando? María Magdalena, ¿correcto? Y esto es bien interesante, porque luego en la escena ella ve que es el hortelano y le dice, Señor, se llevaron al Señor, si tan solo me permites, y esta es una palabra poderosa, lavarlo. Fíjese qué acto de anhelo más grande. Yo quiero limpiarle sus heridas, yo quiero limpiarle sus manchas. No estaba esperando otra cosa, solo quiero lavarlo. Eso, hermano, eso cualquiera lo quisiera hacer con un gran caudillo que muere en su gloria, con un presidente que muere en su poder, pero hacerlo con alguien que había sido tratado como criminal me demuestra un vínculo. El privilegio, Señor, permíteme, solo quiero lavarlo. Eso es todo lo que le dije. Y para esos canales chucos que andan diciendo cosas sobre la relación de María Magdalena y Jesús, también yo tengo una respuesta aquí. Porque, hermano, cuando Él se le revela y le dice María, fíjense qué interesante. ¿Cuál es la palabra que ella usa para referirse a Él? Raboni, que traducido del arameo es maestro o rabino. Eso demuestra respeto. Si no hubiera hecho, no sé, Juan, Lupita, no. ¿Sabe qué le dice? Rabino. Demuestra su respeto. Y eso es bien importante. Reverencia, correcto, esa es la palabra. Hermano, y cuando uno ve todos estos elementos alrededor de la resurrección de Jesús, para todos ellos Jesús era alguien. Mi gran inquietud es quién es para usted. Y la manera en que quiero aportarle, si Dios me lo permite y usted me lo permite, a su vida en esta mañana para cerrar esta enseñanza es, por favor, solo defíname algo. Míreme a los ojos, por favor, solo defíname algo. ¿Quién es Jesús para usted? Defínalo, por favor. Es importante que lo define, es importante que usted lo plantee, porque, hermano, de ahí usted entenderá al Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado será para usted todo, pero tiene que llegar ahí. Le invito a que cerremos sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, esta mañana, gracias Dios por la bendición que nos das. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.